Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hace unos días hice esta playera y me sobró un poco de tela, así que decidí hacer un boxer con el sobrante. Y honestamente me salió bastante bien, tanto en diseño como en comodidad. Es por eso que el día de hoy no solamente les voy a enseñar cómo hacer el patrón, sino que les voy a mostrar el proceso completo de cómo repliqué este patrón de un boxer de la marca Miniso. Para quien no conoce, la marca Miniso es una marca japonesa que manda a producir sus productos en China para que ustedes como consumidores finales los puedan adquirir a un precio mucho más económico. No porque sean de China significa que sean de mala calidad o estén mal hechos. Apple, que es la marca de celulares más grande del mundo, manda a construir en China sus celulares y computadoras y son de excelente calidad. Decidí hacer este boxer porque es uno de mis favoritos, no es tan largo, muestra un poco más de pierna. Vaya, deja de parecerse a los shorts. Al final del video les mostraré cómo se ve ya puesto. Y bueno amigos, creo que es suficiente introducción. Vayamos con el video. De este lado tenemos el boxer de la marca Miniso y aquí tenemos el boxer que hice. Vamos a empatarlos y vamos a ver qué tanto se parecen. Como pueden ver, es exactamente el mismo patrón. Inclusive esta parte de aquí tiene la misma inclinación. Y bueno, al final del video ya me lo verán puesto. Lo primero que vamos a hacer es realizar una escuadra de 21 centímetros por 21. De aquí lo vamos a escuadrar y vamos a medir 5 centímetros hacia arriba. Sería este punto. De este punto vamos a escuadrar nuevamente. Y vamos a escuadrar hasta 14 centímetros. Que sería este punto. Y con ayuda de nuestra regla francesa, vamos a unir este punto con este. Listo amigos. Ahora sí tenemos nuestra primer parte, que es del delantero. Sería esta partecita. Este patrón ya cuenta con centímetros de costura, por lo que no hace falta añadirles más. Inclusive ya cuenta con la parte del dobladillo, que viene siendo la bastilla de nuestra pierna. Ahora vamos a sacar la parte central de nuestro boxer. Con la ayuda de nuestra cinta métrica vamos a medir todo el contorno de esta curvatura. Aquí tenemos que son 19 centímetros. Estos 19 centímetros los vamos a medir y los vamos a trazar aquí. Vamos a escuadrarlos a 7 centímetros, que sería este punto. Y en la parte inferior vamos a escuadrarlos a 3 centímetros, que sería este punto. De la parte superior vamos a bajar 7 centímetros de este punto a este. Y ya de aquí, con nuestra regla curva, lo vamos a unir así. Ahí. Listo. Este lado lo vamos a duplicar en la tela por 2 veces. Y este lo vamos a multiplicar o lo vamos a duplicar 4 veces para nuestro boxer. Ahora vamos con la parte final, que vendría siendo esta parte. La calcaremos de esta manera. Será así. Vamos a trazar nuevamente una escuadra. Y vamos a marcar a 21 centímetros, que sería este punto. Y de este punto vamos a salir 1 centímetro. Ahora vamos a unir este punto con el punto que acabamos de marcar. De este lado vamos a salir 3 centímetros, que sería a este punto. Y vamos a subir 6. Con nuestra regla curva vamos a trazar esta curvatura. Ahora, de este punto vamos a medir 18 centímetros en línea recta. O sea, lo vamos a escuadrar. La voy a tratar de pintar más delgadita para que no se note tan marcada. De esta línea que es perpendicular a esta, vamos a medir 18 centímetros. Pero los vamos a medir desde este punto que marcamos aquí. 18 centímetros. Y esos 18 centímetros vamos a subir nuevamente 6 centímetros. Sería este punto. Y los vamos a unir con este. Ya por último vamos a unir este punto con el final de nuestra curvatura.
Este lado de aquí va a ser a doble tela, o sea, aquí no le vamos a cortar. La tela la vamos a acomodar doblada, sería más o menos así, de esta forma. Aquí, como les comenté en un inicio, ya tiene los centímetros del doblez, es por eso que lo ven más largo. Estas X quiere decir que de este lado se va a desdoblar así. De este solamente vamos a sacar una pieza. Casi olvido esta parte, amigos. Este cuadrito o rectangulito, si lo pueden ver así, es esta parte del boxer. Es fundamental y pues ya se me estaba olvidando. Bueno, ¿cómo lo sacamos? Esta parte se une directamente a la parte trasera de nuestro boxer. Si se dan cuenta, este de aquí es la mitad de lo largo. Y de la parte delantera lo unimos con estas 4 piezas, los 2 delanteros y los 2 centrales. Por lo tanto, debe tener todo este recorrido. Para este patrón que estábamos sacando, va a tener una medida de 14 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho. Y como en esta parte se alcanza a ver un poquito curvo, yo bajé medio centímetro de aquí, medio centímetro de acá y le hice una ligera curva. Lo pueden hacer de la siguiente manera. Trazamos la escuadra de 14, que sería este punto, por 7 centímetros. Y lo volvemos a escuadrar aquí. La mitad sería 7. Y bajamos medio centímetro. Medio. Ya con nuestra regla curva, deshacemos un poquito este pico. Y listo, amigos, así es como terminamos el patrón de este boxer. Pero aquí no acaba la cosa. Ahora les voy a mostrar cómo fue que llegué a este diseño, así que no se muevan de ahí. Como les comenté al inicio del video, este patrón lo saqué de este boxer. Lo primero que vamos a sacar es este costado. Aquí se hace un ángulo de 90 grados, por lo que esta escuadra sería esta que dibujamos aquí. Lo que debemos hacer es medir de este punto, porque estamos contemplando la costura, de este punto hacia este, que serían 19 centímetros. Y yo le añadí 2 centímetros más para el doblez de nuestra bastillita. Entonces nos queda de 21 centímetros. Y de este punto a este punto fueron 20 centímetros, 20.5 centímetros. Pero yo le añadí 0.5 centímetros contemplando la costura de la overlock ya sin la puntada de seguridad. Y esta parte de aquí, 13.5 centímetros más medio centímetro de la costura, quedó en 14. Y ya únicamente lo que se me hizo más difícil fue determinar la parte de la curvatura. Y pues sí, honestamente la saqué casi al tanteo, no fue exacta. Porque pues como pueden notar, este boxer pues no se puede planchar al 100%. Entonces más o menos la saqué así. Y así fue como la pasé de este lado. Y bueno, ya tenemos esta parte. Ahora, estas partecitas, la parte central, saqué únicamente la medida de esta parte, pero ya de mi patrón, no del boxer, porque es el que voy a tratar de ensamblar, el mío, el boxer ya no. Y bueno, entonces saqué la medida de esta parte, porque se va a unir esto con esto, y es lo que tomé de este lado. Ya la parte del ancho se mide nuevamente de este punto a este punto, y le añado 1 centímetro de costura, que en este caso fue 6 centímetros más 7, medio y medio, me harían 1 centímetro más de costura. Y va duplicado en 4 partes, como pueden ver son 2 del forro, de la parte interna, y otras 2 de la parte externa. Ahora vamos con la parte final, que es esto de aquí. Traté de escuadrarlo, pero no se formó la escuadra. Es un poquito más abierto. Me sale aproximadamente 1 centímetro. Es ese centímetro que salimos de este lado. Les muestro. Es el centímetro que salimos de este lado. No es totalmente escuadrado. De este lado nuevamente lo escuadré. Ya es como lo escuadramos y sacamos la medida de la parte superior, que me dieron 6 centímetros, ya incluida la costura. Igual esta curvatura la medí, la dividí entre 2 y saqué las medidas para hacer esto. Ya nada más de aquí a aquí medí, añadí la parte del doblez, es por eso que se ve un poquito más largo. Y ya de este lado a este lado es como se une. Y miren, aquí es casi exacto este punto a este punto, y ya con las costuras incluidas. Y bueno, amigos, de esta forma ustedes pueden clonar cualquier tipo de boxer que deseen. Considero que es bastante fácil, y el proceso de costura, si lo quieren ver, por favor háganmelo saber en los comentarios y les hago el proceso de costura del boxer.
Es bastante rápido, en verdad yo creo que ni 5 minutos me tardaría en el video. Pero bueno, si ustedes lo creen necesario, les hago el proceso de corte y costura para que lo puedan hacer desde la comodidad de sus hogares. Y bueno amigos, lo prometido es deuda. Les voy a dejar con las imágenes de cómo se me ve el boxer ya puesto. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. En verdad espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. En la parte de la descripción les dejo mis redes sociales para que me sigan. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.